Pasamos ahora a darle la palabra a Leonardo Flamia por la Asociación de Funcionarios de la UT. Hola, buenas noches. Es como tremenda responsabilidad tener que hablar en nombre de los compañeros en esta noche, y por eso lo que vamos a hacer básicamente es remitirnos a algunos documentos que los compañeros de AFUTU junto con otros sindicatos elaboramos para participar de las marchas del 20 de mayo y del 27 de junio de este año. Voy a hacer un resumen y voy a leer, pero como hoy se inauguraba había una acción en homenaje a la memoria de Julio Castro, quería arrancar remitiéndome un poco a algunas cosas del maestro. Decía Raúl Olivera, hablaba de tener que revisar la historia, conocerla y de tener un proyecto para vincular el pasado justamente con los movimientos hacia adelante. Una persona que era muy recurrente haciendo ese tipo de razonamiento era Carlos Quijano, cuando escribía los editoriales, en las notas en marcha, frecuentemente hacía ese vínculo. Y justamente voy a leer acá algunas palabras del maestro Julio Castro que remiten a un pasado, a la década de 40 en nuestro país. Y me interesaba destacarlo porque nosotros somos de una generación que justamente creció con un mito de que el Uruguay en los 40 y en los 50 era un país fantástico, integrado, maravilloso, que justamente ese mito hace casi que inexplicable que haya gente que se haya organizado para tratar de transformar la sociedad en esa época, si era tan fantástico y tan maravilloso y tan integrado y tan alfabetizado y tan culto el Uruguay de la década de 40 y del 50. A mediados de la década de 40 es cuando el maestro Julio Castro organiza las famosas misiones pedagógicas, ¿sí? Las misiones pedagógicas eran, de alguna manera, una especie de marchas que organizaba Julio con algunos alumnos de estudiantes del Instituto Normal para Magisterio, y iban a recorrer rancheríos en el interior. Y el 3 de agosto de 1945 publica el maestro Julio Castro en marcha una nota que es una especie de balance de esas misiones pedagógicas, y yo seleccioné algunas palabras que voy a leer. 3 de agosto de 1945, decía Julio Castro: más de una vez hemos dicho que los rancheríos se cuentan por centenares y sus habitantes por decenas de millares. Lo más grave de los rancheríos no es su número, sino su crecimiento. Las causas que lo generaron continúan actuando y la multiplicación de los hijos acelera el proceso. Hace 30 años en 1945, ¿no? O sea que se está refiriendo a la década del 10. Se calculaban en 35.000 el número de habitantes de los rancheríos. Ahora se calculan en más de 120.000. Es decir, en 30 años se ha cuadruplicado. Y en estos 30 años de gobiernos colegiados y presidencialistas, de gobiernos de paz y de guerra, de gobiernos democráticos y dictatoriales, de gobiernos de partido o coalición, nadie ha hecho nada por solucionar el problema. Nadie hace ahora nada por esas gentes. Esa es la verdad. Lo demás son pavadas y palabras huecas. Así describía al maravilloso Uruguay integrado, fantástico, al que no había que hacerle nada, el maestro Julio Castro en la década de 40. Por supuesto que había que actuar sobre ese Uruguay, y la crisis, así como se cuadruplicó la cantidad de gente que vivía en rancheríos en esos 30 años que van de la década del 10 a la década del 40, los pueblos de ratas siguieron generando cordones en la zona metropolitana y en las afueras de las ciudades, y las tensiones sociales siguieron avanzando, lo que terminó desembocando en un ascenso básicamente de lucha de clases que terminó con la dictadura. Lo que me interesa destacar es que el mito de la Suiza de América es un mito, y en ese mito fue que vivieron y actuaron y tuvieron accionar político para transformar la sociedad de algunas personas, y es por esa razón que están desaparecidas. Porque no desaparecieron porque sí.
A veces nosotros olvidamos el accionar político que estaba detrás, las ideas que estaban detrás de los compañeros que desaparecieron. No desaparecieron porque hubo gente mala que los desapareció, no, hubo un enfrentamiento político entre dos pueblos, y si nosotros no recuperamos la memoria de esos compañeros y su lucha política, tampoco le estamos haciendo mucho favor. El maestro Julio Castro, por supuesto, elaboró propuestas pedagógicas. Hay un libro que es de vanguardia, y yo creo que se estudia bastante poco, que es el Banco Fijo y la Mesa Colectiva, en donde Julio Castro hace un análisis hasta de cómo la manera en que se ordena el mobiliario en un aula fomenta el individualismo y la competencia, y él proponía una manera de organizar el mobiliario que fomentara la colaboración entre los estudiantes, ¿sí? Esas cosas son importantes rescatarlas, no solamente hacer estatuas. Está bárbaro con hacer estatuas y monolitos, fantástico, pero hay que recuperar lo que decía Julio Castro del Uruguay en la década del 40, porque eso combate la idea que nos quieren mostrar a nosotros, que es la que después hace ver que unos loquitos quisieron transformar el Uruguay. No hubo un loquito que quisieron transformar el Uruguay. En el Uruguay había gente que se moría de hambre, que vivía en la miseria, que no terminaba la escuela, que no vivía en la Suiza de América. Uruguay no era la Suiza de América. Por lo menos no era lo que nos dicen ahora. Y bueno, Julio Castro es una persona a estudiar y a rescatar en ese sentido. Hay un montón de aspectos de Julio Castro que yo no lo voy a rescatar ahora en un ratito, pero simplemente me interesaba dar esa descripción. Bueno, nosotros hablábamos hoy de 20 de mayo y 27 de junio, justamente de dictadura militar, lucha por la memoria. El 27 de junio, entonces, concluye un proceso de represión que no es casual, es un proceso que se da en toda América Latina y que básicamente quiere imponer un modelo económico al que se oponía la clase trabajadora organizada. En ese contexto, los trabajadores de la educación y los estudiantes organizados jugaron un rol protagónico en la lucha contra la dictadura. Libera Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos son referentes, por supuesto, del movimiento estudiantil. La maestra Elena Quinteros, Julio Castro, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader fue un profesor de la UTU que fue secuestrado en Buenos Aires y traído a uno de los vuelos de la muerte en 1976. Pero bueno, decíamos que esos compañeros y muchísimos más, que simplemente mencionamos en algunos casos particulares, hay que recuperarlos, hay que pelear porque aparezcan, porque se reconstruyan sus trayectorias, sí, pero también hay que recordar por qué era que peleaban, cuál era la sociedad en la que estaban, qué era lo que proponían y hacia dónde querían ir, para que nosotros también seamos fieles cuando hablamos de hacer memoria a esas propuestas y a esas acciones políticas de transformación social, y no solamente hablemos de ver dónde están algunos restos o algunos huesos. Por eso, en ese sentido, decíamos que desde la vuelta de la democracia pasaron 30 años, pasaron los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle, de Valle, de Tabaré Vázquez, de Mujica, y volvemos a Tabaré Vázquez, y de alguna manera lo que han dicho los compañeros, ¿no? La justicia sigue esperando. Por eso es que siguen habiendo marchas contra la impunidad. Las marchas del 20 de mayo no son solamente marchas de memoria, son marchas por verdad y por justicia, porque siguen siendo necesarias, porque sigue sin haber verdad y sigue sin haber justicia. Los casos de procesamiento que han habido, muy escasos, pero han habido, como decía la compañera, son pocos, y cuando se dan, disfrutan de condiciones, los procesados por torturar y desaparecer gente, disfrutan de condiciones privilegiadas en su reclusión, o simplemente están con prisión domiciliaria en algunos casos, pudiendo salir a pasear perritos, o siendo habilitados por los jueces a ir a cumpleaños de 15, que en el caso de Gabazo no llegó a realizar esa ida a una fiesta por la sociedad civil que se organizó para impedirlo, no porque vivamos en una sociedad
que su sistema de justicia no se lo haya permitido. El aparato policial represor del Estado no se desmanteló, el del Estado de la dictadura no se desmanteló, por el contrario se ha ido como sofisticando. Justamente nosotros estamos viviendo un momento donde queda claro que, lejos de haberse desmantelado, se infiltraron las organizaciones sociales, bueno, a puntos que casi rozan lo de película, espectacular. Infiltraciones, espionaje a la población, espionaje a organizaciones sociales, todos son noticias cotidianas, ¿sí? Digo porque eso es importante tenerlo presente para también honrar la memoria de quien nos hace que nos aglutinemos hoy. Bueno, los trabajadores de educación entonces somos conscientes de la impunidad, que la impunidad de hoy es continuidad de la impunidad de ayer, por eso estamos acá acompañando a las organizaciones de derechos humanos y dando vuelta un poco la lógica con la que generalmente se plantea la consigna. Nosotros decimos que tiene que haber justicia, porque para que haya verdad tiene que haber justicia. Sin justicia no hay verdad. Nada más.